Y hace poquito conocimos la resolución del juicio que se hizo por Tehuel de la Torre, uno de los juicios. Y tenemos una buena noticia, y para hablar del tema estamos en comunicación telefónica con Mariana Sidotti Gigli, que es periodista y también es docente, es editora de Pericia, Periodismo y Justicia, que estuvo siguiendo el caso y queremos hablar del tema porque la verdad es muy importante lo que ha pasado. Mariana, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Gracias por la invitación. No, por favor, a vos por el rato. Bueno, si querés, si te parece, hacenos un repaso sobre el caso Ujú. Tehuel de la Torre, que creo que a esta altura del partido todos, todas, todos sabemos qué es lo que pasó, pero siempre viene bien por las dudas recordar. Bien, bueno, sí, para quienes no tienen muy claro el caso, que ahora se volvió a poner un poco sobre la mesa a raíz de este veredicto, Tehuel era un joven de 21 años que desapareció en marzo del 2021. La última vez que se lo vio había ido a buscar trabajo a la localidad de Alejandro Korn, donde le habían prometido un trabajo eventual como mozo en un evento. Se lo había ofrecido Luigi, como le decían en el barrio, Ramos, que es la persona que ha sido condenada este viernes por el delito de homicidio agravado por el odio a la identidad de género. Y bueno, desde entonces no se sabe más nada de Tehuel, desde el 2021 fue un reclamo muy importante porque no solo era una persona desaparecida en democracia, que lamentablemente ya hemos tenido varios casos de ese tipo, sino que también era un joven trans que estaba en una situación de precariedad económica muy importante y que, digamos, su viaje desde San Vicente, que es la localidad donde él vivía, hasta Alejandro Korn, tuvo que ver justamente con una necesidad laboral que no estaba pudiendo, por supuesto, llevar adelante, digamos, con un trabajo formal. Entonces, en ese contexto, se lo continuó buscando desde las organizaciones, desde la justicia y demás, mal o bien, hay muchas críticas respecto de eso, que de hecho, bueno, que fue una búsqueda pobre, que al principio lo buscaban como si fuera una mujer cis, Sí. sin tener en cuenta, digamos, básicamente su identidad. Y bueno, se terminó dando con estas dos personas, eh, una de ellas, Luis Alberto Ramos, que fueron, digamos, según la investigación judicial de lo que se llama la investigación penal preparatoria, que es la investigación que se hace antes de la realización de un juicio oral, esto, nada, no hubo más avances más que saber que ellos dos fueron los últimos que estuvieron con Tehuel y que después de una foto que se sacan los tres no se vuelve a activar la antena del celular de Tehuel, como si se hubiese, digamos, apagado el teléfono, no se hubiese vuelto a prender. Y las cuatro pruebas que elaboró fuertemente la Fiscalía de Juicio para poder acusar a este hombre por este delito fueron los restos de ropa que la hermana de Tehuel y la novia de Tehuel identificaron como que eran de él, restos de su teléfono celular, del teléfono celular Motorola de Tehuel, que también se encontraron en las inmediaciones de la casa de Ramos, Mm. sangre de Tehuel, no una cantidad de sangre que podríamos inducir que se trató de un homicidio, por eso también como toda esta se hablaba del pacto de silencio, que de hecho existe, digamos, de alguna manera, el no contar a dónde está Tehuel forma parte de un pacto de silencio entre Mm. ellos dos, por lo menos. Y justamente las antenas de teléfono que los dan a los tres juntos y que después la de Tehuel no se vuelve a activar. Entonces, bueno, la presunción de la fiscalía en todo este tiempo fue que estos dos hombres habían atentado contra la vida de Tehuel y además después habían ocultado el cuerpo. Ramos es el que fue condenado. Además, durante el juicio, y corregime si digo algo que no es Exacto. correcto, había muchas personas que le tenían miedo, que hablaban de un Sí. tipo violento. Sí. Sí, y de hecho, a ver, uno no está acá para dar opiniones personales, pero digo, es la realidad del hecho, que es que él tenía una condena cumplida por homicidio simple contra otro hombre, ya había cumplido esa condena, y en la lectura del veredicto de la condena por el caso de Tehuel, el tribunal menciona esto para declararlo reincidente, porque él creo que había salido, no me acuerdo si en el 2020, una cosa así, como muy poquito antes de lo que fue el caso Tehuel. Entonces, el tribunal consideró que por haber pasado tan poco tiempo, digamos, entre haber salido de estar preso por un delito y haber cometido otro,
se lo declara reincidente. Esto no tiene nada que ver, digamos, con los tratos que puede llegar a recibir adentro de la cárcel o que ser reincidente pueda llegar a tener como más pena ni nada de eso, No. pero se lo declara reincidente y bueno, y pierde algunas garantías, ¿no? Sí, bueno, no es esto lo que está en discusión, pero la verdad que en algún momento de nuestra historia, ojalá que sea más temprano que tarde, podamos hablar de lo que son las cárceles y lo que es ese sistema, que lo que hace es sacar Total. gente peor de la que entró. La verdad que tiene muchísimas falencias, pero bueno, nunca se puede abordar como se merece eso, que es el Estado también, ¿no? Exacto, Que es terrible. exacto. En relación al juicio, ¿los Ujú. abogados, los familiares han quedado conforme con esta primera instancia? Sí, la verdad que, a ver, los abogados yo creo que han quedado muy conformes porque era un reclamo bastante fuerte el que ellos tenían de que Ramos sea condenado no solo por homicidio simple, sino por la figura concreta de homicidio agravado por el odio a la identidad de género, ¿sí? Que esto es un agregado que se le hizo al inciso 4 del artículo 80 del Código Penal, que habla de homicidios y de sus agravantes. En el artículo 4 antes estaban dispuestas cosas como odio racial, odio religioso Sí. y demás, y a eso se le sumó odio a la identidad de género, en la reforma penal que hubo en su momento, creo que fue 2011 o 2012, que se planteó esto de, bueno, agregar el agravante por el odio a la orientación sexual, a la identidad de género o a la expresión del género, ¿sí? Ujú. Entonces, todos estos motivos pueden ser pasibles de un agravante en la pena de homicidio. Esto, según el tribunal, que además falló por unanimidad, o sea, todos los jueces pensaron lo mismo, eh, habría quedado probado, digamos, o quedó probado que Ramos tenía odio, o por lo menos, digamos, no aceptaba a Tehuel como varón trans, y esto se desprende de varios de los testimonios que se pudieron observar durante las jornadas del juicio, donde se ha escuchado a mujeres contar que Ramos, por ejemplo, hablaba con ellas de Tehuel y les decía qué desperdicio de mujer, o que a Tehuel, digamos, lo trataba de bro, viste, como de Sí, hermano, amigo, no sé qué, como en clave de hombres, entre sí. comillas, y cuando hablaba de Tehuel con terceras personas, hablaba de él como el chico chica, mi amigo amiga, como que medio como con esa cosa de que nunca terminaba de definir el género, pero era cruel porque, digamos, a él siempre lo trataba de hombre, ¿no? Entonces era como que él sabía, era consciente de que lo que estaba haciendo con terceras personas tenía que ver con una deslegitimización de su propia elección de orientación, perdón, de su propia identidad de género, ¿no? Sí. Entonces, gracias a eso y a otros testimonios, quedó demostrado de que este hombre tenía ciertas características de desprecio Mm. y de nada, de falta de empatía, si se quiere, por parte de nada, de la identidad de género de Tehuel, agravándose así su situación procesal, porque digamos, eh, si hubiese sido un crimen como cualquier otro, me parece que esto no hubiese tenido ni el activismo que tuvo detrás, ni la insistencia por parte de la Fiscalía y de los abogados de la madre, porque digamos ahí la acusación funcionó por dos partes, ¿no? Por un lado teníamos a los abogados de la madre de Tehuel, de Sí. Norma, y por otra parte teníamos a la Fiscalía, ¿no? O sea, al Estado acusando a Ramos. Y bueno, y evidentemente los argumentos vertidos por la acusación dieron sus frutos, porque la condena fue totalmente en ese sentido, y me arriesgo a decir también que en su lectura del veredicto, el tribunal, la secretaria, bueno, los jueces en realidad, le contestaron veladamente a nuestro ministro de Justicia Nacional, Cunio Libarona, que había dicho días antes unas cuestiones súper extrañas, porque me parece que ni él termina de entender bien de lo que está Retrógrado. hablando. Ujú. Sí, perdón. Es muy retrógrado. Lo que dijo es antiguo. eh, es la Tanto verdad que que es. terrible. Es todo lo que está mal, pero me parece muy importante que mientras tenemos este ministro, hay un poder judicial que evidentemente en este tiempo algo, o algunos integrantes, algo han aprendido y también como resultado de la lucha y del activismo, como vos decís, Mariana. La Exactamente, verdad que sí. compañeras, compañeros, compañeres y amigues que acompañaron
durante todo el proceso, que en esta primera instancia tenemos una buena, y me parece que lo que quería preguntarte ahora es qué se sabe de Oscar Montes, porque se había dicho que se iba a hacer un juicio por jurado, que a mí la verdad que me parece que es súper interesante. Las experiencias de los juicios por jurado Total. son importantes. Hablaba con una compañera, con Florencia Guimaraes, y bueno, me hacía algunas excepciones en relación a eso, pero bueno, me parece que siempre eso, al menos... Yo creo que así como los tribunales técnicos fallan a veces bastante mal, los jurados populares también pueden fallar mal, Sí. pero me parece que no se va a solucionar, digamos, me parece que las dos son herramientas que pueden fallar. Sí, Y que, lo que me decía Florencia es que en los juicios por jurado no hay en líneas generales, no sé, integrantes de la comunidad travesti trans que estén presentes, medio como que esa selección tampoco es del todo plural, pero bueno, más allá de eso me parece que está bueno por lo que genera la comunidad. Es una instancia de aprendizaje también, en líneas generales o a veces. Totalmente, ¿no? Y además hay casos muy destacables. Hablamos de la masacre de Monte Sí. y eso fue decidido por juicio por jurado y la verdad es que fue un proceso, nada, súper rico, digamos. Y además, esto tengámoslo en cuenta, es un derecho del imputado elegir. No es que la jueza o el juez decide a vos por jurado técnico y a vos por juicio por jurado. Es la persona que está imputada la que tiene la elección de decir yo quiero que me juzgue un tribunal técnico o yo quiero que me juzgue 15 personas random, 12, perdón, y un juez. Claro. Es así, digamos, cada imputado lo elige, obviamente asesorado por su defensa y demás. Sí. Acá lo que por ahí es como muy triste es que esta elección haya redundado en semejante distancia entre un juicio y otro, ¿no? Al haber elegido uno una opción y otro otra, medio como que quedaron, supuestamente este juicio, el que ahora se acaba de celebrar contra Ramos, iba a hacerse en el 2027, o sea, imaginémonos para cuándo pueden llegar a fijar una fecha de juicio por jurado, ¿no? Sí, además para la familia y los amigos, porque tienen que estar otra Totalmente, vez es una viviendo. espera eterna. Así es. No hay fecha todavía para Montes, No hay entonces. fecha, no, todavía nada, no. Bien, bueno, al momento entonces lo que se puede decir es que fue positivo el proceso, Totalmente. el acompañamiento, cómo se tomó el caso, ¿no? Cómo se abordó, estuvo bien. Yo creo que sí, digamos, hay un montón de inquietudes que se pueden traer sobre la mesa que tienen que ver con que, nada, con las fallas del Estado en todas las cuestiones previas, ¿no? Esto de que Tehuel ya era una persona que sufría, digamos, la violencia de la sociedad. Por ejemplo, su novia, su exnovia, bueno, su novia contaba en el juicio que había ido a buscar trabajo, ¿no?, a un supermercado y le habían dicho, no, porque capaz que cambiás de opinión y volvés a ser mujer y te quedás embarazada. O sea, Wow. tipo una doble discriminación misógina y transfóbica a la vez, que nada, ya daban cuenta de una situación de vulnerabilidad que, bueno, termina, digamos, arrastrando a las personas a las precariedades como son, nada, tener que depender quizás de un referente político o de un referente cualquiera que te brinde una changa, que te brinde algún tipo de ayuda. Entonces está como esta crítica siempre, a veces velada y a veces muy explícita, de ciertas organizaciones y movimientos y demás, que tiene que ver con que Tehuel ya estaba, entre comillas, condenado a un futuro muy terrible ya desde antes de ser asesinado, de ser desaparecido o de lo que sea, ¿no? Entonces, y bueno, y también recordarles que hay una causa abierta a nivel penal en donde el CELS actúa como querellante junto con otros organismos de derechos humanos, causa a través de la cual se buscan los restos de Tehuel o se busca a Tehuel y eso es totalmente independiente de los resultados que puedan llegar a tener juicios penales contra personas particulares. Es decir, que técnicamente el Estado, a través del Ministerio Público Fiscal, debería seguir buscando a Tehuel, ¿sí? Porque esa causa todavía está abierta y tiene que ver con encontrar la verdad y con encontrar lo que quede de Tehuel. Qué complejo todo con este gobierno que excluye más a todas las personas. Estoy pensando en la ley de cupo laboral travesti trans, Total. en los mensajes, en cómo se refieren, en cómo hablan, en el odio, que todos los días, en todos los planos, emanan, desde lo económico, lo simbólico. La verdad que es muy complejo el momento que estamos atravesando como sociedad y más que nada después de haber tenido con antelación un gobierno que ha posibilitado la adquisición de derechos
porque fue ni más ni menos que eso. Hubo una ley de cupo laboral travesti trans, un 1%, para algunos es poco, pero era un punto de partida. Imaginemos si se cumpliera. Claro. Y, poco sería si se cumpliera. Sí. Ahora no es prácticamente nada. Nada, la verdad que no. Pero bueno, podemos decir que el trabajo que se hizo desde los feminismos, el activismo, las organizaciones, tienen sus frutos, porque que tengamos esta condena y este juicio por Tehuel de la Torre es positivo. Es positivo. En otros momentos era abordado de otra manera, o quizás ni siquiera era, o ni se buscaban a las personas travesti, trans. Y la cantidad de delitos así, digo, uno nunca va a decir que esto es el primer caso sino el primer caso con una condena claro. ¿no? Porque uno puede decir que en realidad capaz varones trans han sido asesinados previamente. Seguro, y uno no lo sabe, ¿no? O sea, porque esto pasa por los tribunales penales como homicidio simple, como homicidio en riña, como homicidio, no sé, digamos, y pasan hasta que de pronto tenemos a una fiscalía, a un particular damnificado y a toda una organización social y política con ganas de activar y de decir, esto no fue un homicidio simple, esto es más que un homicidio simple y por ende merece más pena, un agravante, por eso es agravado. Ahora, lo que sí me parece importante es que si bien fue un éxito histórico, porque, insisto, es el primer caso de lo que podríamos llamar un transhomicidio juzgado como tal, claro. ¿Sí? A esto vuelvo que seguramente no es el primer transhomicidio que vivamos en el país, pero sí el primero juzgado como tal. Pese a eso, estamos esperando una instancia penal para que se resuelva o para que se pueda observar esta realidad, que es que hay personas trans y travestis que viven en un estado de vulnerabilidad total. Entonces, por ahí está bueno como dejar ahí en carpeta o sobre la mesa esto de que no tenga que pasar un homicidio, una desaparición y demás, para que actuemos como Estado todos y todas en favor de las personas que en este momento político y demás están siendo más vulnerabilizadas, ¿no? Sí, bueno, es un momento difícil porque tenemos un presidente que es el topo del Estado y lo que viene es a romper o a limitar las posibilidades de un Estado, así que es un momento... Totalmente, va a costarlo, vamos a tener que hacer desde la sociedad civil, eso sin dudas. Sí, sin dudas. Mariana, gracias por el rato, por contarnos todo esto. Invitamos a todos, a todas y a todes que vayan al portal para poder leer. Ahí estaba repasando el artículo súper completo en pericia.com y hay mucha info. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, también recordarles que la cobertura que estuvimos haciendo, yo estuve editando desde Pericia, también la hicimos en conjunto con otros medios como Pulso Noticias, Desde la Raíz, ANRED y Otro Viento, así que bueno, nada, fue una cobertura colaborativa en la que varios medios autogestivos nos pusimos al hombro la cobertura de este juicio. Muchas gracias por darle visibilidad. No, por favor, a todos ustedes. Abrazo fuerte. Un abrazo grande.